noches, un gusto poderles acompañar y hoy tenemos un gran tema. La información que recientemente se ha dado a conocer sobre las nuevas disposiciones. ¿Qué pasa con la mascarilla? Vamos a hablar de esto y todos los pormenores también del anuncio que se ha hecho por parte del ministro de Salud. Yo saludo a mi compañero de fórmula con quien vamos a estar analizando este y otros temas. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas Sandy, muy buenas noches, me da gusto saludarte a ti. Por supuesto que es un alto honor saludarle a usted. Ya tiene ahí el primer tema, así como el otro, que es que los encapuchados evitan la elección de rector en la Universidad de San Carlos y por supuesto, si estamos preparados o no, Sandy, aquí en Guatemala para un voto uninominal. Suena bien, pero analicémoslo. Por supuesto, vamos a estar tratando estos temas entonces y por supuesto también lo que está pasando a nivel internacional, que es muy importante que conozcamos, y Andrés Estrada nos tiene los temas destacados. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Así es, vamos a hablar sobre lo que está pasando a nivel internacional y bueno, Rusia le cortó el suministro de gas a 2 países de la OTAN. China sigue enfrentando un aumento de casos de COVID-19 con su estrategia de cero tolerancia a COVID-19. Se va a sorprender cuando vea la cantidad de casos que hay y la magnitud de la respuesta de China para la cantidad de casos que hay. Y bueno, en Estados Unidos también surgen noticias sobre la forma en que estamos tratando esta pandemia, que para Estados Unidos y para México ya no es pandemia, fase endémica, lo dicen ellos. Bueno, no se hable más entonces. ¿Les parece si empezamos con el programa a la medida? Así es, comenzamos. Gracias por sintonizarnos. Vamos. Es un gusto anunciar que Guatemala registra un descenso sostenido en el número de casos positivos de COVID-19. Durante el mes de marzo se reportó una positividad promedio del 16% y en abril se ha mantenido en un 7.7% en promedio. En consecuencia, la ocupación hospitalaria de pacientes por casos de COVID-19, tanto de pacientes moderados y pacientes graves, a nivel nacional, se ha mantenido en un 5% con prevalencia de casos moderados sobre los severos. A estas cifras alentadoras se suma el deseo y la necesidad de retornar a los centros educativos, a los centros de cuidado infantil diario, de educación técnica y universitaria, pero también de continuar con la ruta de reactivación económica y contribuir a la salud mental de la población, que necesita volver a las relaciones sociales, deportivas, culturales y de entretenimiento. Al analizar los indicadores, se ha validado que efectivamente, como país, ya cumplimos con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 146-2020, donde se estipulan las condiciones para el regreso a la nueva normalidad y que fue elaborado y puesto en vigencia por recomendación de la entonces COPRE-COVID. La primera medida que debo anunciar es la eliminación de los límites establecidos en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. No obstante, es recomendable mantener el distanciamiento físico, el uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos para toda la población como una práctica de higiene a la que ya estamos acostumbrados y que deberíamos de mantener. ¿Qué pasará con la mascarilla? La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados en los municipios que se encuentren en alerta roja, mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados. La desescalada de las medidas fue establecida, como mencioné antes, en el Acuerdo Ministerial 146-2020, que definió las características y condiciones que debían darse para regresar a la nueva normalidad. Guatemala hoy cumple ya con estas condiciones. Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado desde que inició la pandemia en marzo del 2020, tal como lo vemos cada día con menos restricciones. Este logro es producto de las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, no solo para contener el avance del virus, sino para mantener a flote la economía, convirtiendo a Guatemala en el país de la región con resultados económicos que ahora son reconocidos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que califica a nuestra economía de notablemente resiliente.
En los próximos días se estarán publicando los acuerdos ministeriales con las nuevas medidas que deberán implementarse en los distintos espacios y actividades, incluyendo tanto las educativas, las económicas y técnicas. Hacemos también un llamado a la población en general para que quienes no se han vacunado o no hayan completado su esquema de vacunación, lo hagan cuanto antes. Nosotros, como instancia del Estado, con el apoyo de muchos sectores e instituciones, seguiremos con los esfuerzos para llevar la vacuna a todos los rincones de Guatemala y continuaremos con la detección de casos, tratamiento, para lo cual contamos con pruebas, kits y protocolos actualizados dentro de los hospitales COVID, los cuales se encuentran adecuadamente abastecidos. Recordemos que la vacunación protege a nuestras familias de sufrir la enfermedad de forma grave. Por favor, acudan a vacunarse. La vacuna es gratuita, es segura y sobre todo es necesaria. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tiene usted. Yo diría, Sandy, para empezar este análisis, mucho y poco, no por decir, aunque obviamente vamos a hacer el análisis. Sinceramente, parto de la siguiente base. Creí que las medidas en lo particular y en lo personal iban a ser bastante más fuertes en ese sentido, es decir, con mayores libertades. Entonces se restringen a 2 o 3 cosas que es fácil de resumir, pero que hasta cierto punto algunas de ellas podrían hasta contrariarse. Es decir, está bien, en los municipios en color rojo, para empezar yo pregunto, ¿será que todos los guatemaltecos de los 340 municipios sabemos en qué color está nuestro municipio? ¿Sabe usted de qué color está, por ejemplo, acá en la ciudad de Guatemala? Bueno, está de color naranja, por si no lo sabía, ¿verdad? Naranja y amarillo, podremos dejar de utilizar la mascarilla y no digamos verde, pero es que verde no hay ninguno en los lugares públicos, en la calle, ¿no? Pero en el rojo pues tendrá que seguir utilizando. Aquí es donde yo veo la primera situación. Se quita el tema de los aforos y se mantiene el distanciamiento, entonces, pero no se puede llevar a cabo si, por ejemplo, en un autobús, que es un espacio cerrado, ya no tienes que llevar la mascarilla, pero no puedes llevar distanciamiento. Entonces, por ahí hay algunas cosas que tenemos que analizar. Así es. El aforo es uno de los temas que también se daba a conocer. Recordemos que antes existía un aforo que también, seamos realistas, lo hemos abordado acá, que sí, ya no se estaba respetando, que ya veíamos entonces en algunos negocios donde no existía ni siquiera la separación de las mesas, de los espacios, sino que ya estaban con aforo total, cuando recordemos que según también el color del semáforo epidemiológico en el que se encontraba el municipio, pues se establecía, ¿no? ¿Qué porcentaje del aforo se podía tener para personas en estos puntos? Entonces, ahora se ha eliminado, es decir, que se puede tener el total, un aforo total en los lugares, y esto da pues margen también a poderse llevar a cabo otras actividades. Por ejemplo, significa, Julio, que en los lugares donde se llevaban a cabo conciertos, por ejemplo, que eran cerrados, ya se van a poder realizar, o sea, ¿lo podemos interpretar de esta forma? Se puede interpretar de esa manera porque por eso decía al principio, mucho y poco que decir, ¿no? Porque tampoco hubo claridad en esta cosa, no hubo ningún pronunciamiento, ninguno, y eso, digamos, particularmente yo también lo esperaba en el tema del eventual regreso a clases presenciales. Ahora, técnicamente, digamos que técnicamente parece correcto, ¿no? Porque aquí en Guatemala estamos empezando con meses de rezago, lo que en Europa se tomaron como primeras medidas el año pasado. Así es. Ahora, que ahorita ya le subieron, de hecho, ya hay más libertades. Hay más libertades, es correcto. Entonces, aquí yo tengo una observación, ¿no? Y esto para que hagamos reflexión también todos. Si los aforos, pues, se han eliminado en esos espacios cerrados, decías tú, espacios de conciertos, por ejemplo, se han eliminado también en los autobuses. Una de las consecuencias lógicas que tendrían que haber es que ahora, si se va a permitir el aforo completo en los autobuses, entonces los precios disminuyan. No me vayan a salir ahora también los transportistas, que es por el precio de la gasolina, porque, disculpa, entonces aquí esta cuestión va a haber que controlarlo, ¿no? Totalmente. Aquí las autoridades que ven el tema del transporte tienen que también estar pendientes de que le bajen el precio, Julio, porque mira, también siendo realistas, los buses
hace tiempos que dejaron de tomar en cuenta el aforo. Así ya es. vemos buses que van llenos, personas que incluso sobrepasan su Sí. aforo, lo podríamos mencionar, porque hay personas que hasta van parados, Correcto. van arriesgándose. Es decir, hace meses que ya no existe un aforo y que también no tuvieron consecuencias y por eso también es que estaban funcionando de esta forma, ¿no? Así es, pero los precios siguen siendo los mismos. Sí. ¿Te parece si vamos con datos, Por no? Porque supuesto. esto es importante. Entonces, vamos a pedirle por favor ahí a nuestra producción que nos coloque en pantalla los mismos. Bueno, el uso de la mascarilla, ¿no? Esa es una de las medidas que se esperaba. Tal vez esperábamos casi que la desaparición de la misma, pero usted recuerde una cuestión, que es lo que hemos dicho aquí siempre, Sandy, ya sea que esté en naranja o en amarillo su municipio, aún en espacios abiertos, usted tiene el libre albedrío de ponerse o no la mascarilla. ¿Podría ser una norma interna en algunos lugares? Definitivamente que podría ser. Existe una tendencia mundial actualmente a relajar las medidas, esto es así. La vacunación sigue siendo la clave en estos momentos. Y vamos con más datos, por favor, que son siempre muy importantes aquí a destacar. Bueno, vamos a ver cómo estamos, ¿no?, en situación de COVID-19. Del lunes 4 de abril al viernes 8 de abril, el promedio de casos fue de 812 casos diarios detectados, con una positividad de 7.81%. Del lunes 18 de abril al viernes 22 de abril, el promedio de casos fue 952 casos diarios, es decir, la positividad aumentó a 8.66. Entonces, cuando vemos esta situación, analizamos dos cosas, Andy. Número uno, que todavía sigue habiendo un promedio bastante alto, pues que tal vez es el que valió para que no se tomaran medidas más drásticas. Y número dos, el hecho de lo que es lo que tiene que avanzar, que es la vacunación, no avanza. Y llama la atención que en pocos días, y lo decíamos ayer, 1.3 millones de vacunas al menos van a vencerse. El ministro mencionaba, Julio, que lo que se buscaba con un acuerdo que se aprobó y se publicó con el tema del retorno a la nueva normalidad se ha cumplido y que derivado de esto es que se toman las medidas entonces que hoy se dan a conocer, las nuevas disposiciones. El punto que me llama la atención es que él mencionaba que dentro de los puntos importantes también es el hecho y que han tomado en consideración el regreso a las clases, pero en este punto no hay mucha claridad. No hay ninguna claridad. Pero, por ejemplo, me pregunto, si entonces estamos viendo la situación de los aforos, una cuestión que también estaba limitada en los centros educativos, ¿esto significará que van a regresar los estudiantes? Porque mira, había expectativa, de hecho, algunas personas que estudian... Yo lo pensé. Que tienen hijos estudiando, estaban con que, bueno, de plano el próximo mes ya les toca ir completo a estudiar, ya tienen que ir todos los días, ya van a regresar. O sea, esa era la expectativa que se tenía, pero no hay claridad. Yo lo daba por hecho, de hecho, de que el anuncio era, bueno, la otra semana, ¿no?, que es mayo, regresen a esa presencialidad. Ahora, no quedó claro. Y entonces, en ese no quedar claro, pasa lo que tú estás diciendo, queda el tema de los aforos. A ver, pregunto, ¿y por aforos se puede entender también el hecho, por ejemplo, de los aforos de las clases? ¿Se podría entender? Es que sí, porque si se hablas puede entender, de aforos a nivel general, exacto, yo creo que sin estar ninguna restricción, ¿no? Por supuesto, porque mira, Julio, la verdad no se me hace lógico que tú priorices actividades que sean recreativas, por ejemplo, para eliminar el aforo, para que ya regresen a esa nueva normalidad y que sigas castigando el tema educativo cuando... hay que ser coherentes también, ¿no? Sí, por eso yo decía una vez más que había mucho y muy poco que decir, porque también hubo un mensaje ambiguo en esta situación. Falta claridad. Es decir, falta de claridad en temas específicos que todos esperamos. Es decir, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el tema de las clases, que nos digan sí o no, porque a mí... criterio, considerando la ley, como siempre me gusta hacerlo, ya que dice en nuestra Constitución que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, y si así va a ser redactado, por ejemplo, el acuerdo gubernativo, entonces yo entiendo que se puede regresar a clases en todos los niveles y no digamos en la universidad. Me hubiese gustado mayor claridad en aspectos fundamentales, o quizá, ¿no? Tal vez por allí dentro de estos siguientes días va a haber alguna aclaración en este sentido. Esperaríamos que sí, Julio, para que se pueda tener entonces las reglas claras. Aquí el Ministerio de Educación tiene que indagar y tiene que dar a conocer también qué va a pasar con el tema educativo, que es un tema que realmente tiene
Y por supuesto, y que tiene con muchas dudas a los padres de familia, a los propios estudiantes, si van a regresar o no a las clases. ¿Qué va a pasar con las universidades, Julio? Yo creo que ya no pueden seguir así, ya tienen que regresar. Así es. Así que bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Este primero de los temas, el cual nos deja a consideración en algunos municipios el uso o no de lo que es la mascarilla, sobre todo para aquellos municipios que están en la alerta de color naranja y color amarillo, que por lo menos en los lugares públicos ya no va a ser obligatorio. Eso sí, también queda a discreción de lugares privados el hecho de reservarse tal vez ese derecho de admisión si usted cumple todavía con ciertas medidas pues de bioseguridad, porque al final de cuentas es propiedad privada. Bueno, vamos a continuar mientras tanto y usted nos ayuda a tratar de entender todo esto pues con la información aquí en A la Medida, porque esa es otra de las cosas que no se dijo también, si queda o no la libre elección en las empresas privadas de todo tipo. Seguimos con la información, ¿le parece? Con Sandy Monroy. Así es, Julio. Vamos a conocer ahora noticias de carácter judicial, porque en uno de los juicios que se desarrolló hoy se determinó que en marzo del 2023 iniciará el juicio en contra del exdirector y el ex subdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral. En agosto del 2019, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Gustavo Adolfo Castillo González y de Beni Obdulio Román Chanquín, director y subdirector del Tribunal Supremo Electoral. En su momento, el Ministerio Público informó que se pidió la detención de los trabajadores públicos por inconsistencias en el traslado de los datos de las elecciones generales del 2019. Las inconsistencias detectadas en la investigación arrojaron que los datos consignados en las actas no cuadraban con los registros digitales. Y la segunda inconsistencia se basó en que los valores de los votos sufrieron una modificación errónea, sin ninguna mala intención. En pleno año electoral se discutirá en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal si los procesados Gustavo Adolfo Castillo González y Beni Obdulio Román Chanquín son declarados inocentes o culpables. La Judicatura agendó que el miércoles 22 de marzo del 2023 se iniciará el juicio en contra del exdirector y el ex subdirector del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral. El acusado Castillo González será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, mientras Román Chanquín por destrucción de registros informáticos. Los sospechosos están en prisión preventiva, fueron beneficiados con arresto domiciliario y están obligados a presentarse a todas las audiencias. La inasistencia a una diligencia judicial provocaría la revocatoria de la libertad condicional y su reingreso a una cárcel. Lo que ve en pantalla es cómo encapuchados de la Facultad de Agronomía irrumpieron por la fuerza en las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Histórico, lugar donde este 27 de abril debió celebrarse la elección de rector para el periodo 2022-2026. Los cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender a algunas personas que presentaron crisis nerviosa. Tras varias horas de tensión, se decidió por parte de la organización del evento retirar todo el mobiliario por seguridad. Ahora es el Consejo Superior Universitario que deberá reunirse en las próximas horas para definir una nueva fecha y celebrar los comicios en donde 7 aspirantes buscan dirigir la Casa de Estudios. Bueno, no lo sé, ¿no? Guatemala se vuelve el país del desorden y de la anarquía, Sandy. Algo que debería de finalizar ya, porque también se ha tardado, es decir, la elección del rector magnífico, que no sé, por cierto, por qué lleva ese nombre, el rector de la Universidad de San Carlos, se volvió en una jornada más de violencia. Y digo de violencia por lo siguiente, es decir,
¿Es válido manifestarse? Sí. ¿Es válido decir, mire, no estoy de acuerdo o creo que esto no está bien por tal y tal razón? Sí. Pero lo que veo aquí, perdón, tal vez me esté equivocando, con estos futuros, si es que llegan a graduarse ingenieros agrónomos, son brotes de violencia. Son palos con púas, empujones, manchas, literalmente con pintas a lo que es patrimonio realmente de nuestro país. Y creo que tal vez esa no es la forma correcta de manifestarse. Lo que sí consiguieron es que al final de cuentas no se sepa quién va a ser el próximo rector de la Universidad de San Carlos. Es un tema que se le ha estado dando largas, Julio, que de verdad, como tú mencionabas, ya lleva pues días, el proceso también es largo. Sí. Y con esta situación que se dio hoy, pues también más larga se le va a dar, ¿no? Correcto. Ya es momento de que se pueda cumplir con esa elección y que se pueda hacer pues con toda la transparencia posible, claro, y enmarcado en la ley. Pero cuando vemos entonces situaciones como estas donde indican estudiantes universitarios, discúlpenme, pero yo ahí, ¿no?, veo algunas personas que yo no creo que sean sancarlistas. Sí, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda también, sí, a la casa de estudios, porque probablemente sean de otros grupos, ¿no? Claro, y que vienen y generalizan. He escuchado, sí, también a varios que son sancarlistas que están en contra de situaciones como estas. Es correcto. Porque sabemos que vienen y generan pues también caos, generan situaciones ya marcando un punto de la violencia. Se hablaba incluso de la posibilidad de poder hacer detenciones de estas personas que, sí, estaban provocando daños y que estaban entonces alterando el orden. No dejamos que pueden existir algunos grupos que estén manifestando. Pueden haber. Eso puede existir. Pero también hay otros que se infiltran, Julio, y que al final dejan mal a las personas que a lo mejor exigiendo sus derechos o solicitando algo enmarcados pues en ley, lo hacen, claro, y después entonces desvirtúan estos movimientos. Y una cosa que otra vez se logra evidenciar aquí en nuestro país, es tan caótica la situación a veces en Guatemala que cada quien puede hacer lo que quiere, de la manera que quiere y en la forma en que lo quiera hacer, que no se le pone un alto, ¿no? Porque es que esto, yo te diría que en cualquier otro país un poquito más civilizado, con más orden y con respeto por la ley, no pasaría. Eso de que eventualmente, como tú decías, se hablaba de hacer detenciones, es que había que hacerlas, ¿no? Y aquí no, y no estoy hablando del proceso en sí de elección de rector, que por supuesto que se ve interrumpido. Estoy hablando de las amenazas, estoy hablando de la violencia, estoy hablando del daño que se ocasionó. Porque, a ver, alguien que llega encapuchado, que llega con bates, con púas, con palos, bueno, pues no llega, creo que yo, de una manera muy amistosa, llega amenazando y llegan con esa capacidad de amedrentar a las personas, y creo que esto no se vale. Y ahí es donde una vez más dice, hombre, qué tristeza que no se pueda actuar por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil, porque si actúan, es más seguro que los policías vayan presos que quienes hacen esto. Ahora el punto es, Julio, y antes de ir con los datos, bueno, ahora ¿qué medidas se va a tomar? Es decir, ¿se va a dejar a que pase esta situación? ¿Se va a programar ya de una forma inmediata para que no pues corra tanto tiempo y que finalmente se pueda establecer la autoridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y aparte de eso, ¿qué medidas de seguridad también se pueden implementar? A mí lo que me parecía raro es que desde temprano ya estaban estos grupos en las afueras del Museo del USAC, donde se iba a llevar a cabo hoy a las 10 de la mañana la elección del rector. Y había pocos elementos de seguridad, es decir, no, como que no se imaginaban, y realmente por la situación que había estado sucediendo, el ambiente que se había manejado en los últimos días sobre esta elección, creo que la prevención en cuanto a los dispositivos de seguridad también era importante. Mal, bastante mal. Vamos a pasar a los datos, Sandy, que es importante que todos, por favor, en casa y nosotros acá, podamos compartir con usted. Y es que la elección del rector de la Universidad de San Carlos, Sandy, parece ser otro proceso que se está complicando por distintas circunstancias que giran definitivamente a su alrededor. Es de recordar que en Guatemala la USAC es la única universidad estatal y que también tiene asignado un presupuesto que es alto, ¿no? Mínimo el 5% del presupuesto anual de cada año. Sin embargo, a pesar de esto, quiero decir que esto representa mucho dinero, es evidente, y con estas acciones, si verás, son estudiantes universitarios de la USAC, esperaría yo que no, el rezago que está teniendo la USAC en muchos sentidos. Con relación, por ejemplo, a las universidades privadas, en temas como la tecnología y la infraestructura, hoy se vio truncada nuevamente la elección para definir quién será la máxima autoridad de esta universidad.
por la toma de Musac por parte de los encapuchados, como lo vimos allí en las imágenes. También la elección debería realizarse en las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, hoy llamado Musac, a partir de las 10 horas. Recordemos que Musac era la antigua Facultad de Derecho anteriormente, ¿no? La votación se iba a realizar con los electores, los representantes de los cuerpos electorales que fueron electos por estudiantes, docentes y colegios profesionales. De acuerdo con el reglamento universitario, el candidato que gane, pues debería contar con el voto de al menos 18 cuerpos electorales. Y creo que hay una crisis, y hay una crisis real en todo sentido, incluyendo en lo político, de lo interno de la Universidad de San Carlos en este momento. Y lo estamos visualizando de esta manera, Sandy. Así es, Julio. La verdad es de que es un proceso que sin duda va a generar pues va a seguir generando de hecho distintas posturas, pero se tiene que también cumplir lo que dice la ley y manda a que se lleve a cabo la elección, hay que hacerlo, Julio, y por lo tanto también se tiene que tomar un plan de seguridad también. Me extraña que las personas que están, pues que tienen a cargo el proceso, no hayan contemplado también y hayan pedido el apoyo por prevención, ¿no? Para la policía, sino que se reacciona como muchos temas de nuestro país donde no estamos acostumbrados a la prevención. Bien dice un dicho, más vale prevenir que lamentar. Hoy estamos lamentando que no se haya llevado a cabo la elección. Sí, la verdad que la palabra me parece adecuada. Estamos realmente lamentando lo que está pasando en la Universidad de San Carlos. Cuando te digo que tiene una crisis real, no es solo porque no logra elegir de manera pacífica, tranquila, transparente, como debe ser, a su rector, sino porque recordémonos que el último de los rectores que fue electo, me refiero al ingeniero Murphy Pais, bueno, está guardando prisión y enfrentando un proceso penal. Eso ya nos dice mucho de lo que está sucediendo. La Universidad de San Carlos, lamentablemente, por cualquier tipo de interés espurio que sea, ideológico, de poder o de dinero, ha caído en una especie de marasmo que la está rezagando y es lamentable. ¿Sabes por qué? La Universidad de San Carlos de Guatemala fue la cuarta universidad que se fundó aquí en América Latina, de mucho prestigio, de mucho reconocimiento, pero que bueno, hoy ya con este tipo de acciones queda bastante en entredicho. Sí, Julio, hablábamos entonces de lo necesario que es regresar a las clases, especialmente en las universidades, ¿no? Es necesario que cuando se dé esto, que se pueda regresar, que ya los estudiantes puedan llegar a las aulas también, los universitarios de la USAC pueden hacerlo, pero también en un entorno que sea seguro, que sea claro, también con la responsabilidad de una autoridad que pueda rescatar y fortalecer la Universidad de San Carlos de Guatemala, que te debe decir, es una universidad muy importante, muy prestigiosa y que es necesario que se siga fortaleciendo, que se vaya modernizando y que se asuma la responsabilidad como autoridades que también puedan tener de esa máxima casa de estudios, de dar lo mejor para que siga siendo una de las mejores universidades también del país, ¿no? Pero si siguen estas situaciones, esa incertidumbre, imagínate, van a acabar con esta universidad. Tienes toda la razón, y un breve comentario que viene y apuntala esto antes de que des conclusiones finales sobre el tema, Sandy. Ese también ya rechazo, inclusive social, por parte de estas características que se han mencionado en la actual Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo que, por ejemplo, este año que sí se celebró la huelga de Dolores, bueno, también hubo una especie de apatía por parte del pueblo guatemalteco para ir y acudir. Ya eso debe ponerlos a pensar, a ver qué es lo que va a suceder. Importante va a ser entonces ver de qué forma se va a llevar a cabo esta elección, cuáles serán esas medidas de seguridad que esperemos que ahora sí se incluyan dentro de la logística del proceso para que finalmente la Universidad de San Carlos pueda tener a su rector, que pueda tener a alguien que esté pues al frente y que pueda desarrollar planes de crecimiento, de fortalecimiento de esta universidad que ha dado muchos profesionales valiosos a nuestro país. Continuamos con otras noticias. Gracias, Andy, es correcto. Y es que después del ingreso temprano, hay que decirlo, de la temporada de lluvia a Guatemala, el Hospital Roosevelt ha reportado un aumento de casos de personas que ingresan por enfermedades vinculadas a temas respiratorios. He aquí la información para usted en A la Medida.
La época lluviosa se ha hecho presente en distintos puntos del territorio nacional, lo que ha ocasionado el incremento de casos de enfermedades respiratorias que han sido atendidas en el Hospital Roosevelt. El jefe de emergencias de pediatría dio detalles del repunte que se presentó en este centro asistencial. Nosotros hemos recibido información del INSIBUME donde ellos consideran que la entrada del invierno va a ser bastante intensa. Y el Hospital Roosevelt puso en alerta sus mecanismos de control, incluyendo lo de infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces hemos estado mapeando varias virus y bacterias que las causan y nos es grato comunicar que COVID ha estado presente, pero ha tenido una caída drástica. El día de hoy tenemos 3 casos hospitalizados, pero la tasa de aislamiento de COVID ha sido baja. Pero nos están repuntando virus que son autóctonos, ¿verdad? Hemos tenido un puntaje de un parainfluenza 4. El virus de influenza ha estado presente, pero en pocos casos. El metaneumovirus y unos enterovirus respiratorios que los estamos haciendo los hisopados y les hacemos un tamizaje de PCR para esos virus y sí hemos visto que están siendo presentes actualmente. Según informó el doctor Ricardo Menéndez, se cuenta con el abastecimiento para atender este tipo de emergencias durante la temporada. Y bueno, en otra información, derivado del establecimiento del régimen de excepción en El Salvador, hay varios ciudadanos salvadoreños que han solicitado refugio en nuestro país. A un mes de la implementación del régimen de excepción en El Salvador ante los hechos criminales en el vecino país, Guatemala ha registrado un aumento en la cantidad de solicitudes de refugio por parte de los salvadoreños. El proceso para resolver las solicitudes puede tardar más de un año dependiendo del caso. En total, se han recibido 26 solicitudes. Hemos evidenciado a partir de la vigencia del régimen de excepción que dio el gobierno de El Salvador, sí se ha notado un incremento de salvadoreños, de los cuales tenemos 26 salvadoreños que han solicitado refugio a Guatemala, de los cuales son 15 masculinos y 11 femeninos. ¿Qué es el procedimiento? Es el Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de las oficinas del DRER, que han sido apoyadas por la oficina de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se les está dando el seguimiento. Por otra parte, en lo que va del año han sido expulsadas de Guatemala 102 personas de origen salvadoreño que han ingresado de forma irregular. Entre los expulsados se encuentran varios pandilleros. Así se vería la boleta electoral uninominal de diputados por distrito, donde la población elegiría por nombre y apellido al candidato representante de sus comunidades. Esa es la propuesta que se ha discutido para incluir en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para las próximas elecciones. Es una propuesta que debe nada más mejorar la metodología, pero considero que a todos los que están ahorita escuchándonos van a decir que quieren ver por quiénes van a votar y también dónde y en qué lugar. Porque a veces hay personas que están en la primera casilla y entran. Y de repente las personas que quieren votar les gusta más o tienen más facilidad o más agrado, creen que es el idóneo y está en la tercera casilla. Entonces eso es algo importante que sí creo que se debe de hacer. El día de hoy la intención era comunicarle a los demás diputados integrantes de la comisión una opción de lo que podría ser en las próximas elecciones el voto de diputados por nombre y apellido. Por supuesto que será responsabilidad del TSE cuando eventualmente esta reforma sea aprobada, en el caso de que vaya incluido el voto de diputados por nombre y apellido, el responsable final de hacer la papeleta. Lo que queríamos ilustrar aquí, con apoyo de algunos jóvenes representantes de diferentes organizaciones, era decirles que una opción de cómo hacerlo es lo que vieron hoy. O sea, eventualmente es una demanda ciudadana que quedó pendiente desde 2015. Sin embargo, algunos congresistas consideran que la propuesta es inviable, pues al Tribunal Supremo Electoral le llevaría más tiempo el escrutinio. Estas serían las papeletas, algunas de las papeletas que recibirían los habitantes del país. Realmente, como bancada oficial,
veo el asunto inviable, sobre todo en un país que habla 25 idiomas, donde hay muchas personas que todavía son analfabetas y que haría prácticamente imposible el reconocer a su candidato en una de estas nóminas. Y las experiencias que han tenido otros países centroamericanos, incluyendo El Salvador, con este tipo de mecanismos ha sido verdaderamente desastroso y ha generado mucha incertidumbre en el proceso electoral porque es muy difícil de contar. Si bien nosotros hemos manifestado en anteriores ocasiones nuestro apoyo a una eventual reforma para incluir el voto uninominal y que exista mayor certeza de los ciudadanos sobre quién están eligiendo, exista más legitimidad y representatividad en los diputados, creemos que eso debe ir acompañado de subdistritos. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales señaló que esperan contar con el dictamen de las reformas a la ley en mayo próximo. En este tema hay que hacer una diferencia sobre dos cuestiones. Una cosa es la pregunta que estamos planteando, Sandy. Si estamos preparados como país para el voto uninominal. Mi respuesta, si estamos preparados, es no. Ahora, si es deseable que en un futuro, ojalá muy próximo, cercano, sea de esta manera la elección, sí. Pero bueno, ahora vamos a hacer el análisis. Es que cuando tú miras eso, de verdad es que no es la manera, porque yo me imagino la Guatemala rural, ¿no? Aquella Guatemala donde las personas no tienen ni idea de planes, proyectos, de qué es lo que está pasando, de cuáles son los partidos, los candidatos, no saben leer y escribir, y le presentas esta tabla por el momento, aunque sería muy bueno lo uninominal, creo que no es viable, no estamos preparados. No, y aparte en el corto tiempo, Julio, sí, también. Yo te diría, para el próximo proceso electoral, imposible. Yo tampoco lo veo viable. Y aparte de esto, ahora que presentan pues esta propuesta, no queda claridad. Yo quisiera que tú nos pudieras explicar de una forma pues más sencilla, sí, qué es ese voto uninominal, porque eso parece un álbum del Mundial. Un álbum del Mundial de estampitas, una tabla de periódico de los elementos, nos decía Lázaro hace unos momentos por lo interno. ¿Sabes qué parece? Parece una tabla de bingo, pues aquí es una cuestión. ¿Qué es el voto uninominal? Es el voto en el cual, de una manera, digamos, más asertiva, pero con mayor preparación, con mayor tiempo, con mayores capacidades instaladas en un país, las personas pueden votar, digamos, por distritos, como pasa en Estados Unidos. Bueno, tengo acá a estos dos candidatos, supongamos que la ciudad de Guatemala o el departamento de Guatemala, pongamos 22 distritos, cada departamento, hayan 2 candidatos o 10 candidatos, entonces tenemos el nombre, ¿no? Pablo X, Juan Carlos Z, etcétera, etcétera. Tú vas a votar por aquella persona que te parece mejor. ¿Por qué? Porque es que ahora votas por un partido, pero en ese partido tal vez tú escoges a 1 o 2 personas que conocen y el resto es un listado de puros desconocidos. Tampoco es bueno ese sistema. Aquí tú vas a escoger personalmente, pero para escoger personalmente tienes que tener un país preparado, claro, un país capacitado, un país alfabetizado y un país con una cultura política más amplia. Totalmente, Julio. Por eso es de que es importante que se pueda establecer bien de qué forma se va a desarrollar, también hacer algunos ensayos para ver entonces qué puede estar fallando y hacer las correcciones. Y por eso es que no lo vemos como algo acertado poderlo hacer en la proximidad, en las próximas elecciones. Es imposible. Sino que también poderlo analizar mejor y poder definir entonces si este va a ser el mejor método que el que ya se tiene. ¿Vamos con datos? Claro que sí, con mucho gusto, Sandy, ahí los vamos a ver en pantalla, ¿no? Hay que llegar a ese sistema, pero no de esta manera. Si bien es cierto, de una manera idílica, una manera aspiracional, pensando en la meritocracia, en la pureza de procesos, Sandy, la votación uninominal pareciera ser la mejor para Guatemala y para muchos países, en primera instancia el sistema actual mismo no permitiría una igualdad y una equidad de oportunidades entre todos los candidatos. Me preguntarás por qué. Bueno, siempre tendrían más posibilidades de ser electos a aquellos que cuenten, no los que tengan más méritos, sino quienes posean la mayor capacidad de invertir en su imagen o estén mejor colocados en esa enorme tabla. Para que este sistema pudiera eventualmente funcionar, habría que cambiar prácticamente todo el sistema electoral de nuestro país para elegir a los diputados y eso no se puede hacer para el 2023. En primera instancia, la elección debería hacerse por pequeños distritos, como por ejemplo los municipios, para saber qué candidato representa mejor a cada uno de ellos. Sin embargo, fíjate que si lo hiciéramos
así, Sandy, eso significaría aumentar el número de diputados a 340, lo cual tampoco parece ser de mayor beneficio para Guatemala. También habrían problemas más prácticos, sobre todo en las áreas rurales. Hay muchos guatemaltecos que no tienen acceso a la información o simplemente que no saben leer ni escribir. Otro problema práctico que imposibilitaría en las condiciones actuales, digo yo, la elección uninominal es la gran cantidad de partidos políticos y por ende la gran cantidad también de candidatos dentro de esos partidos. Aspiracionalmente, ojalá que eso se logre, pero no para este 2023. No, así que estas son las conclusiones del tema y por supuesto en el Congreso también hay opiniones encontradas. Arrancamos el segundo día de entrevistas de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Bienvenida, señora fiscal María Consuelo Porras Argueta. La Ley Orgánica del Ministerio Público de Guatemala contempla la vinculación con otros organismos del Estado. Además de ello, considera trabajar con organizaciones internacionales para apoyar su labor en el Ministerio Público. Hemos fortalecido lazos de coordinación interinstitucional, implementando modelos en favor de la niñez, adolescencia, mujeres, y próximamente tenemos la integración de un centro contra la narcoactividad e igualmente también contra el delito de tráfico ilícito de migrantes. Tenemos la coordinación a nivel no solo del Triángulo Norte, Honduras, Salvador, Guatemala, sino también a nivel regional. Estamos articulando esfuerzos para consolidar la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, contra la corrupción y la impunidad. También la coordinación ha sido muy satisfactoria que llevamos con las agencias de los Estados Unidos, con ICE, FBI y la DEA. ¿De qué forma o mediante qué política criminal garantizaría durante su gestión el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de las partes durante el proceso penal? Poderle manifestar que tenemos políticas ya implementadas en materia de grupos vulnerables, tenemos también implementados políticas en relación al combate al crimen organizado transnacional, igualmente contra la corrupción y la impunidad. Hemos dado alcance a nivel territorial con las 340 agencias municipales, que la población tenga el acceso fluido para realmente tener justicia inmediata. ¿Qué mejoras aplicaría o implementaría el modelo de gestión de casos? Recibimos una mora de 1.266.000 casos, lo que nos permitió del resultado del diagnóstico establecer un nuevo modelo que es el que actualmente se está implementando, que hemos reducido un 57% de mora fiscal y hemos avanzado un 75% en casos nuevos. En su primer año de gestión como fiscal, ¿cuáles serían las principales acciones, cambios o gestiones administrativas que realizaría dentro de la institución? Pues hemos considerado 10 ejes estratégicos fundamentales para la consolidación del fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, de la persecución penal, del fortalecimiento al Estado de Derecho y sobre todo dar inmediato acceso a la justicia a toda la ciudadanía. En esa virtud tenemos considerado acciones puntuales que nos permiten la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra la impunidad, el fortalecimiento al modelo de gestión fiscal. ¿Cuáles serían sus primeras acciones en caso de ser electa como fiscal general y jefe del Ministerio Público? Se hará necesario algunos cambios fundamentales, la incorporación de algunas actividades fundamentales para el fortalecimiento no solo del área técnica, del área fiscal y del área administrativa, por cuanto la importancia que tiene el área técnica del fortalecimiento investigativo, porque es el área que le da todo el soporte probatorio a las fiscalías para llevar a la judicialización sus casos ante los tribunales y llevarlos con éxito. ¿Cuál considera usted que es la mayor debilidad del Ministerio Público en este momento? Recibí un Ministerio Público con 122 unidades fiscales y actualmente el Ministerio
Público cuenta con 435 unidades fiscales que dan la máxima fortaleza de poder tener la población guatemalteca el acceso a la justicia, y todos los procesos se van a llevar a cabo de conformidad con los principios procesales, con los principios en favor de los derechos humanos y fundamentalmente garantizando con el principio de legalidad. Este día dieron seguimiento a la serie de entrevistas que el mandatario Alejandro Yamatei realiza a los aspirantes del puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público. A las 3 de la tarde, el presidente inició la entrevista con el candidato Néctor Guilibaldo de León Ramírez, la cual fue transmitida por los medios oficiales de gobierno. Durante su entrevista, el candidato mostró su interés por dinamizar la Secretaría del Ministerio Público para fortalecer el trabajo de la institución. Mañana 28 de abril se dará por terminada la serie de entrevistas con los candidatos Gabriel Estuardo García Loana y Jorge Luis Donado Vivar. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablemos sobre lo que está pasando en la guerra en Ucrania, porque Rusia decidió cortarle el suministro de gas a dos países, Polonia y Bulgaria, ambos países integrantes de la OTAN, y amenazó con hacer lo mismo a otros países. La exportación más esencial de Rusia es su gas y su petróleo, y los gobiernos de la Unión Europea denunciaron que la medida equivale a un chantaje. La nueva estrategia fue aplicada un día después de que Estados Unidos y otros aliados de Occidente prometieron enviar más armas a Ucrania. En el largo plazo podría obligar a los países europeos a racionar el gas, afectando a las economías que de por sí están sufriendo inflación, pero no todo es positivo para Rusia, porque cortar el suministro de gas a Occidente podría hacer que Rusia no tenga los ingresos que necesita para financiar la guerra o su operación militar especial, como Rusia la llama. Mientras tanto, durante un discurso ante los legisladores en San Petersburgo, Vladimir Putin advirtió que cualquier país que intente interferir en Ucrania se encontrará con una respuesta rápida de Moscú. El presidente ruso dijo que Occidente quería cortar a Rusia en diferentes pedazos y los acusó de empujar a Ucrania al conflicto con Rusia. Putin dijo, y lo cito, si alguien pretende intervenir en los acontecimientos en curso, debe saber que nuestra respuesta a esos ataques será rápida, como un rayo. Putin también dijo que las tropas rusas no dudarán en utilizar el armamento más moderno. Mientras que en América ya estamos hablando de una nueva normalidad, de reducción de medidas, de incluso una fase endémica de la pandemia de COVID-19. En China la situación sigue siendo bastante dura en cuanto a las medidas que está implementando el gobierno chino. Las autoridades municipales de Shanghái, por ejemplo, van a comenzar en los próximos días una ronda de pruebas de COVID-19 a millones de personas para determinar en qué vecindario se puede autorizar una cierta libertad de movimiento en forma segura. Mientras tanto, en Beijing, la capital, se está realizando ya una campaña de pruebas masivas a las 22 millones de personas que viven en la capital de China, tras detectar varios casos durante el fin de semana. Este miércoles se registraron 34 casos de COVID-19 en Beijing. Sí, escuchó bien, 34 casos, cifra suficiente para tomar este tipo de medidas. Aún no está claro si la capital estará bajo cuarentena. El gobierno chino sigue con esta estrategia de tolerancia cero, que bueno, por lo menos en los últimos meses le ha funcionado bastante bien, ya que en la mayor parte de los últimos 2 años, China ha podido vivir en un mundo prácticamente libre del virus. Ayer hablamos sobre cómo México estaba afirmando que entraba en una nueva fase de la pandemia, bueno, y algo como pospandemia, hablando sobre que el coronavirus es algo endémico. Bueno, Estados Unidos está tomando una posición similar. El país del norte salió de la fase pandémica del coronavirus en cuanto a contagios, hospitalizaciones y decesos. Así lo afirmó el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades contagiosas de Estados Unidos. El país del norte parece estar entrando en una fase donde la enfermedad es endémica. Declaraciones hechas por Fauci, un medio de comunicación de Estados Unidos, aunque Fauci enfatizó que la amenaza no ha terminado y que él se refería solamente a la peor fase de la pandemia. Durante este miércoles él decía que no es que el mundo ya esté dejando atrás la pandemia, sino que ya se tiene que ver una nueva forma de pensar sobre el virus. El gobierno estadounidense insiste en que su país en estos momentos tiene las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia. Y así es como el mundo está cambiando, el punto de vista sobre COVID-19 está cambiando en todo el mundo y bueno, estamos
estamos viendo como México, Estados Unidos, países muy cercanos a nosotros, ya están totalmente cambiando, hablando sobre una enfermedad endémica, lo cual también tiene preguntas. ¿Nos vacunaremos todos los años? Parecer, sí. Yo creo que esa es la dimensión que nos queda esperar, pero en Guatemala lo malo es que no avance esa vacunación. No, y ya inició de hecho la cuarta dosis, ya está disponible en el área metropolitana, pero es muy poca la cantidad de personas que muestran interés por esa cuarta dosis. No digamos pues la primera, la segunda, que son las fundamentales también. Bueno, así vamos cerrando entonces este programa. El tema de la pandemia ha acaparado mucho la atención, las nuevas disposiciones, lo que está pasando en el mundo. También es un honor siempre poderle informar. Así es, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.